Según estaba haciendo la presentación el vicepresidente ejecutivo de Samsung, recordé la inauguración que tuvimos el lunes, donde el rector citó a Clark y hablaba de que cualquier tecnología se parecía mucho a la magia. Pues viendo las cosas que nos ha presentado con esa naturalidad y con esa sencillez, pues la verdad es que esto tiene bastante de magia y habla, o la percepción es que es asombroso. Así que, bueno, pues vamos a seguir con nuestra siguiente mesa. Hoy vamos a hablar mucho de industria. Hemos hablado ayer de la industria 4.0, la industria X.0, como la llama Accenture, y ahora nos ha parecido que era muy importante seguir profundizando en lo que son las políticas públicas de apoyo a la industria. La ponencia de Accenture hablaba de la visión que tienen las empresas, una empresa o una consultora como Accenture, pero ahora queremos que la Administración nos diga cuál es la visión que tiene en este momento y, sobre todo, que lo haga desde una manera plural, es decir, tanto la parte civil como la parte militar, la parte del Ministerio de Defensa. Y, además, hemos incorporado en la mesa a una asociación que dice mucho en la política industrial, puesto que lleva a cabo toda la actividad de normalización y, por lo tanto, es complementaria de las políticas públicas en muchos sentidos. Así que, sin más, ya podéis pasar. Voy a presentar al nuevo director general del CEDETI, y digo nuevo porque es un eufemismo. Javier Ponce lleva en el CEDETI toda su vida profesional, es un conocedor a fondo de este organismo, que sabéis que es modélico en la elaboración de políticas industriales, en el apoyo a las empresas, a las industrias. Entró en el CEDETI en el año 1982 como en la dirección internacional y después ha pasado por diferentes puestos: jefe de la oficina del programa Eureka, jefe del Departamento de Estudios y Promoción, Dirección de Gestión Operativa y secretario del Consejo de Administración. Y desde 2012 al 2018 pues ha sido el encargado de llevar a cabo la dirección económico-financiera y, por lo tanto, la política de inversión en capital de empresas tecnológicas. También ha trabajado en el CSIC, en el sector privado, en Amper, es consejero de Invierte. En fin, creo que es una persona que puede hablar con mucho fundamento de algo que nos interesa a todos: cómo apoya el sector público a través del CEDETI a las empresas y a nuestro sector. Y además va a moderar la mesa con dos intervinientes que seguro que van a hablar de cosas muy complementarias y muy interesantes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Maite. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a MITIC, la posibilidad de participar hoy aquí en este foro. Foro en el cual yo participé ya hace muchos años. Comencé en el CEDETI en el 92, no en el 82, no soy tan mayor todavía. Empecé en el CEDETI precisamente siendo representante de programas de telemática de la Unión Europea. Y bueno, allá en el año 92 estaba yo instalando las placas para poder acceder a Internet a través de Reciris en el mundo internacional. Y tuve una intensa relación con AMETIC entonces, con la patronal de telecomunicaciones. Luego he ido cambiando en el CEDETI y he ido variando. Bueno, hoy me toca ser el director general y bueno, voy a aprovechar, en virtud de una conversación que tuve con Maite, que me pidió por favor si podía esbozar alguna de las líneas que estamos pensando en el CEDETI y poner en marcha en el medio o corto plazo. Lo voy a intentar, y lo voy a intentar gracias a los dos ponentes, los dos magníficos ponentes que tengo en la mesa, que me van a dejar esos 7 minutos para esbozar esas líneas. Me acompañan hoy Paloma García y José Luis Goberna, que creo que van a presentar unas líneas muy interesantes para el sector, para la economía digital, y que abren nuevas oportunidades en este mundo. Yo, si tienen la presentación, para poder pasar. Bueno, pues rápidamente les esbozo ligeramente. Dos datos iniciales. Bueno, estos son los datos característicos del CEDETI, ya lo conocen. ¿Cuál es la misión del CEDETI y cuáles son los valores? Destaco los valores porque me parece fundamental. Somos un organismo público y tenemos que destacar esto. Tratamos por igual, de manera universal, a todos los actores empresariales y de ciencia españoles. Estos son los datos globales de CEDETI. Son genéricos, son muy grandes. ¿Por qué? Porque llevamos 40 años actuando en el mercado. Son muchos años, son muchas experiencias vividas, muchos proyectos evaluados, muchos proyectos seguidos, muchos proyectos aprobados y financiados. Perdón.
Esta actividad pues, funciona en virtud de este triángulo que tienen ahí, con actividad fundamental de financiación, de internacionalización de la tecnología española y de asesoramiento y servicios. Nos interesa la tecnología. ¿Los dispositivos nos interesan? Sí, pero no nos interesa el dispositivo en sí mismo. Nos interesa el nuevo dispositivo, la nueva aplicación en virtud del dispositivo, etcétera. Es decir, la generación de conocimiento que se desarrolle dentro del territorio español. Nuestra actividad en la parte de financiación, ¿en qué consiste? Ayudas parcialmente reembolsables. Hemos generalizado este tipo de ayuda. Ahora, todas nuestras tipologías de financiación incluyen un tramo no reembolsable. Solo mantenemos una pequeña línea por problemas de ayudas de Estado hacia el exterior para el desarrollo de entornos fabriles en el exterior, que no tiene componente de ayuda y, por tanto, es un préstamo, pero en todo el resto de instrumentos de la casa hemos incluido un tramo no reembolsable. Lógicamente, modulamos el tramo no reembolsable en virtud de la lejanía o cercanía. Cuanto más alejado esté el proyecto de I+D del mercado, elevamos ese tramo no reembolsable. Gestionamos fondos estructurales. Esto es una pata fundamental que nos ha permitido durante el periodo de crisis mantener nuestra actividad de forma recurrente e incluso incrementarla. Les voy a dar esbozar algunas líneas que se basan fundamentalmente en el, yo creo, buen uso que hacemos en la casa de los fondos estructurales de I+D, que nos permiten una financiación recurrente en el centro para poder seguir financiando proyectos todos los años. Ayudas a la creación de empresas de base tecnológica. Esto es una línea que creamos en el año 2012, que a finales con el gobierno anterior tuvimos un año y pico parado. Aquí aprovecho la ocasión para agradecer al director general anterior su resistencia, porque nos querían o proponían que vendiéramos esa actividad a otra entidad del sector público, y gracias en parte a esa resistencia que se opuso desde el centro y desde la dirección general, pues no se realizó, no se formalizó, y hoy por hoy podemos anunciar que vamos a continuar con la actividad de capitalización de empresas tecnológicas españolas. Bueno, en cuanto a internacionalización, lo conocen, representamos a España en los principales foros y programas de cooperación tecnológica internacional, tanto europeos como a nivel internacional, con los programas bilaterales que mantenemos, etcétera. Tenemos un grupo de servicios que ofrecemos a todas las empresas españolas y que vamos a probablemente intensificar en los próximos meses, y paso ya a comentarles. Este es el panorama completo de los instrumentos que disponemos en virtud del estado de posición de la empresa en el mercado y del tipo de I+D+I que desarrolla la compañía. Tienen ahí una flecha nueva, que es una iniciativa que queremos lanzar en breve, porque ya la teníamos preparada, que es un nuevo fondo de transferencia de tecnología en España, un fondo relativamente grande. Estamos hablando de un fondo de por encima de 40, 50, 70 millones de euros de transferencia de tecnología que queremos lanzar en colaboración con una institución europea. Bueno, esto es el reparto que tienen de la financiación CEDETI. Paso rápido, y esto es lo que quería presentarles muy rápidamente. En financiación, que acabamos de lanzar grandes proyectos para consolidar equipos de I+D, proyectos hasta 6 años de duración. Nunca habíamos financiado proyectos de más de 4, ahora estamos en 6 y hasta 8 años. Eso permite la amortización de equipos casi de forma completa. En particular en este sector, que aceptan amortizaciones aceleradas, van a poder incluir prácticamente toda la amortización de los equipos si plantean proyectos estratégicos de larga duración de I+D. Facilitar la colaboración entre centros tecnológicos y empresas a través de la red Cervera. Esto lo habrán oído. Vamos a lanzar la red breve, a finales de este mes, mediados del que viene, si es posible, una convocatoria general donde vamos a permitir, vamos a limitar las garantías exigibles a las pymes españolas cuando colaboren en un proyecto de I+D con un centro tecnológico. Esto es algo que es relevante, yo creo, para este sector, porque sin duda el sector TIC siempre presenta por su estructura financiera las dificultades de conseguir esos mecanismos de aval. Pues los vamos a limitar con el lanzamiento de la red Cervera. Casi van a desaparecer los avales. No completamente, pero una cantidad mínima, ínfima. Queremos establecer una mayor coordinación, y esto nos llevará un poquito más de tiempo, entre la financiación y la fiscalidad de la I+D. Queremos acortar el plazo entre la disposición de fondos de ayudas ex ante y la disposición de fondos de ayudas ex post. Esto lo negociaremos con el Ministerio de Hacienda. Vamos a intentar
acortar ese plazo para que la empresa tenga toda la ayuda global, la ex ante y la ex post, prácticamente en el momento del desarrollo y finalización del proyecto. Y acabamos de poner en marcha la semana pasada, hemos abierto la ventanilla para financiar demostradores para pymes hasta nivel TLR7 y TLR8, que esto es una novedad en la financiación de los proyectos CDT. Llegamos a TRL7 y TRL8 a través de ayudas parcialmente reembolsables. En cuanto a capitalización de empresas de base tecnológica, queremos plantear una posibilidad que hemos visto que puede ser muy interesante para lo que comentaba antes el secretario de Estado, para esa España emprendedora, que es la combinación de ayuda y la coinversión en nuevos proyectos de alto riesgo. Aquellos proyectos que arrancan, saben que tenemos la convocatoria de Neotec, esos proyectos de arranque de nuevas empresas de base tecnológica, queremos darle un empujón posterior, si el proyecto tiene éxito, vía capitalización en coinversión con actores privados. Y queremos analizar la viabilidad de puesta en marcha de una plataforma pública de crowdfunding tecnológico que mejore la confiabilidad en el pequeño inversor, de manera que podamos meter 500, 1.000 euros en un proyecto y tengamos la seguridad de que la dedicación de ese dinero va a estar conforme a la legalidad, a la norma y de forma segura. Y en cuanto a servicios, quiero establecer, y digo porque estoy ahora en el proceso precisamente de los ligeros ajustes en la casa, quiero establecer una oficina de compra pública innovadora. ¿Qué queremos hacer? Comprar prototipos a pymes españolas que tengan patentes establecidas. Queremos probar esa tecnología que está desarrollada, está patentada, pero no se prueba por falta de financiación. Queremos plantear un mecanismo de compra pública innovadora directamente en CDT a través de fondo estructural. Eso lo queremos hacer con fondos estructurales. Es una novedad, arrancaremos poco a poco, pero creemos que puede ser un salto cualitativo para las pymes españolas la posibilidad de que se le compre un primer prototipo sobre una patente que dispone la compañía. Y lanzaremos un servicio de casación de oferta y demanda a modo de Agora griega en el CDT para facilitar el scouting que las grandes compañías tecnológicas vienen realizando de forma regular en los mercados. Queremos facilitar ese scouting a través de un servicio de casación de oferta y demanda. Y por mí, nada más. Perdonar de nuevo a los que me acompañan en la mesa por el tiempo que os he robado. Y ahora sí que voy a dar paso ya a los dos ponentes. En primer lugar a Paloma García, que pertenece a UNE, es directora de servicios. Creo que es una referencia a nivel de normalización en España y que nos va a presentar las novedades y la relación a nivel internacional que se plantean, que me comentaba incluso antes de comenzar la charla, que están incluso prestando servicios y estableciendo relación con otros países de la Unión Europea que están interesados en cómo hacen ellos cómo desarrollan esa normalización. Paloma. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javier, por tu presentación. Es un privilegio, es un honor para mí estar aquí y poder comentar con ustedes durante unos minutos el papel que los estándares, que las normas técnicas juegan y van a jugar en todo este escenario digital. Complemento la presentación personal que me hace Javier con la presentación de UNE como organismo español de normalización, hasta ahora conocido como AENOR, bajo la denominación de AENOR, hasta el 2017, que por una reorganización de la infraestructura española de la calidad nos hemos separado. UNE ha absorbido la figura de organismo español de normalización, manteniendo la figura asociacional. Las actividades de tipo mercantil relacionadas con evaluación de la conformidad han pasado a estar bajo la denominación de AENOR. UNE, por tanto, representa y es lo que tenemos que hacer, digamos, promoción de marca, porque si antes se conocía poco o no del todo nuestro papel, ahora con otras siglas se nos hace incluso más difícil. Por eso quiero presentar a UNE como
como el representante, por así decirlo, uno de los canales de traslado de los intereses de las empresas españolas y de la sociedad en su conjunto a los foros europeos internacionales. ¿Por qué? Porque como organismo español de normalización somos el miembro español en los organismos europeos e internacionales de normalización, el representante en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, ETSI, y en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, lo cual yo creo que es un escenario importante para utilizarse y para aprovecharse. Como he dicho, mantenemos la figura asociacional que siempre nos ha caracterizado como asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro. Nos ha reconocido de nuevo en esta nueva organización el Real Decreto del 2015, que sustituye al 2200, y también el marco europeo el Reglamento Europeo de Normalización, el Reglamento 1025. Tenemos un modelo asociacional en el cual lo importante pues son ustedes, nuestros miembros. Nuestra membresía, el componente fundamental son asociaciones. Somos una asociación de asociaciones. Esto muchas veces parece que complica el funcionamiento porque hay intereses diferentes por parte de los sectores, pero creo que es uno de los valores que tenemos que explotar y es un valor fundamental, especialmente en este nuevo mercado digital en el que hemos hablado que es fundamental la interacción de diferentes sectores, la multidisciplinaridad de actores. Pues el valor de poder sentarse en nuestro modelo asociativo representantes de patronales y de empresas de sectores como medicina, bebidas, apagamento eléctrica. Ametic, por supuesto, es miembro de UNE. Creo que da un valor para esta nueva etapa muy importante. Pasando un poco a lo que es el objeto de este encuentro, he querido recoger en esta imagen un poco todos los componentes de los que hemos estado hablando estos 3 días en relación a lo que es la economía digital. La parte de la transformación interna de los sectores, todas aquellas iniciativas y denominaciones que están impulsando esta transformación. La nuestra también está en marcha. Hay que culminar un proceso de transformación digital del sistema, del modelo de normalización, de cómo han funcionado hasta ahora los modelos de normalización, que lo hagan más smart, más cercano y más utilizable. Por otro lado, hemos también hablado que en paralelo surgen nuevos negocios digitales que son el futuro de muchos desarrollos y de gran parte del crecimiento industrial. Todo esto, lógicamente, apoyado por unos habilitadores tecnológicos y unos habilitadores humanos, por así decirlo. Todo el tema del talento digital que tiene que dar respuesta a las nuevas necesidades que surgen en este entorno. Bueno, pues para todos estos componentes hay movimientos y desarrollos de estándares. Por una parte son estándares técnicos, pero por otra parte son estándares de situación, de estrategia, de ver cómo está el mercado. Es importante, además, que haya desarrollos en todos los bloques porque, lógicamente, no podría evolucionar un bloque sin evolucionar el otro. Con lo cual, yo creo que hay un problema, lógicamente, de reorganización, de reestructuración, de coordinación, de homogeneización. Hay demasiados estándares y hay que organizarlos y estructurarlos de tal manera como se está estructurando ahora mismo la nueva economía. Lo que nos ponía en esta mesa al modelo de normalización, al sistema de normalización español, es el cómo una parte de los clientes del sistema de normalización es la administración pública como intermediario de, digamos, avance de las empresas. El modelo de colaboración público-privada que establecen las mesas de normalización o los modelos de los sistemas de normalización es un modelo consolidado, ya reconocido a nivel europeo en otros ámbitos y utilizados en producto eléctrico, en producto de construcción, en el cual se
la Comisión Europea apostó por el nuevo enfoque en el cual las directivas dejaban de contener desarrollos, digamos, técnicos dentro de la misma, sino que únicamente establecen requisitos y dejan a lo que se denominan normas armonizadas como una vía de presunción de conformidad de esos requisitos. Eso es importante, ya que descarga los desarrollos regulatorios y además permite a los usuarios, a los que tienen que cumplir la legislación, a las empresas, el que desarrollen las vías, las normas para cumplir esos requisitos. Eso es un modelo importante como vía de apoyo a la legislación. La Comisión Europea ya ha reconocido que la utilización de normas en cumplimiento de legislación, digamos que impulsa lo que se denomina la Smart Regulation, la regulación inteligente. Es importante, creo que simplifica los textos regulatorios. Es más ágil, es un sistema transparente, permite la participación directa de aquellos que van a tener que cumplir esa legislación y además, en cierto modo, permite innovar a la Administración y agilizar el ritmo regulatorio, dado que es mucho más sencillo modificar una legislación a través de la modificación de la norma que tiene que cumplir si los requisitos en un determinado escenario cambian. Esto es la parte, digamos, de uso de las normas como vía directa y cumplimiento de legislación. Pero hay otra parte muy importante que en el camino hacia desarrollos reglamentarios juegan las políticas públicas. Las normas ya reconocidas también por la Comisión Europea dentro de la comunicación del mercado único digital son un pilar clave para su despliegue. Asimismo, en otra comunicación que hizo creo que era Normas para el siglo XXI, hace 2 años, también situó a las normas no solamente como una herramienta técnica, sino como una herramienta que impulsa el cambio social. Esto lo digo porque hay que tomar conciencia, pues un poco lo que decíamos estos días, que las normas no se hacen solamente por la parte técnica, son equipos, las mesas de normalización cada vez son más multisectoriales, es raro que salga una iniciativa de normalización aislada que solamente toque a un sector, a un nicho de mercado. Está todo súper conectado, multisectorial y además tienen que estar presentes diferentes perfiles. Por supuesto, parte pública, parte privada y parte académica. Hace 2 años, a finales del 2016, publicamos un poco todo esto, cómo la normalización, los desarrollos estaban apoyando a la economía digital. Como cambia todo, pues realmente, aunque voy a extraer alguna de los contenidos del informe, pero lo estamos modificando porque pues desarrollos que no había en inteligencia artificial hace 1 año y medio ya se han puesto en marcha y además se pone todo muy rápido, con lo cual lo estamos incorporando. Y quería mostrar otro informe que hicimos porque, por lo que he dicho, la normalización ya no solamente es un tema de posicionamiento técnico, es un tema de competitividad a nivel país. Países con tradición y con cultura, digamos, normalizadora, de desarrollo de estándares, de impulsión de estándares, de exportación de estándares, están utilizando a los organismos de normalización como verdaderas palancas de posicionamiento económico y técnico. Y eso debemos de ser conscientes, debemos de aprovecharlo y debemos, por lo menos, de estar al tanto. Al nivel que podamos y que queramos estar, pero por lo menos yo me quedo tranquila si estamos al tanto de lo que se está moviendo y de la importancia e influencia que están tomando los estándares o las normas técnicas. Como decía, el panorama de normas y de comités y de mesas de trabajo de normalización en el entorno de economía digital, por llamarlo de alguna manera, es muy amplio.
Tenemos desde muchos de los temas, iba apuntando estos días, temas que se hablaban y para los cuales por detrás hay un estándar. No es tan atractivo como hacer una presentación de la aplicación, porque está detrás, es como los cámaras de las películas de cine o de los programas de televisión, pero es la base de muchos de los vídeos y los desarrollos que se han presentado en estos 3 días. Por parte de la Administración Pública hablábamos de modernización, digitalización de la Administración. Se acaba es yo creo un hito el que a través de la Directiva de Factura Electrónica la Comisión encargase a los organismos de normalización elaborar una norma europea y una serie de documentos que materializasen los requisitos de la factura electrónica que venía recogida en la Directiva. Eso se ha hecho a través de un comité europeo en el Organismo Europeo de Normalización, que tuvo su espejo nacional, presidió la anterior Secretaría de Estado de Agenda Digital. Y hemos presentado comentarios, hemos rebatido a los alemanes, a los franceses y hemos tratado de mantener y rescatar todo lo positivo que teníamos del sistema de facturación electrónica española. Ahora se ha publicado hace poco la norma europea del modelo semántico. Es importante porque al fin y al cabo no es un tema tecnológico, es un tema de lenguaje común. Nosotros teníamos que no perder el significado y los componentes clave de lo que era el sistema de facturación electrónica en España. Han estado implicadas varias administraciones y también, pues lógicamente, varias empresas y patronales del sector. Otro ejemplo de este modelo, digamos, de colaboración público-privada por el cual se utilizan las mesas de normalización para impulsar programas en agendas políticas es el Comité 178, el de Ciudades Digitales. Se conoce mucho más, es un comité mucho más grande, es un comité asambleario, muchos de ustedes participan. Ya se creó cuando la primera versión de la agenda digital ya figuraba específicamente la necesidad de creación de un comité europeo de un comité nacional para hacer y desarrollar estándares que fueran la referencia en las colaboraciones entre ayuntamientos y empresas. Otro caso importante y ejemplar es todo el tema de industria conectada 4.0. Desde el inicio del desarrollo de la iniciativa española de industria 4.0 que impulsó el marco estratégico, estuvimos colaborando con el Ministerio de Industria para unificar el grupo de estandarización del Ministerio con nuestro foro. Lo estamos coordinando y, de hecho, además de todos los estándares internacionales que ya había muchos sistemas y muchos estándares de automatización industrial. Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo de ordenarlo, saber lo que vale, lo que no vale, pero hay que modificar y lo que se necesita hacer. Además, es pionero, no desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista procedimental. Tuvimos un encargo en el primer trimestre del año del Ministerio de Industria para elaborar unas normas que ayudasen a las empresas, especialmente a las pymes, a afrontar los procesos de transformación digital. Es decir, a darles directrices de qué procesos tenían que incorporar en su gestión, digamos ya, su gestión interna para afrontar la transformación digital. Se constituyó un grupo de trabajo multisectorial en el cual tengo que agradecer la implicación de muchos miembros de UNE, entre ellos Ametic, por el impulso que están dando a este tema, que está a punto de cerrarse. Creo que queda 1 o 2 reuniones porque se quería un documento rápido, un documento que fuera el punto de partida, revisable y a modo de piloto. Es importante. Otro tema, otro comité, otra mesa de normalización es la de blockchain. Esta la destaco porque ha sido un caso diferente a cómo surgen los proyectos de normalización. Normalmente se pone una tecnología en el mercado, una aplicación, surgen problemas y entonces se normaliza. Típicos casos antiguos de las vías que no encajan, de las tuercas y los tornillos. Aquí no. Aquí se ha creado el Comité Internacional de Normalización prácticamente a la vez que empezábamos a saber de qué iba esto del blockchain. Eso es importante por el resultado final, seguro que es mucho mejor, pero es un reto. No se sabe lo que hay que normalizar, no se sabe a qué hay que dar solución, pero es sin duda un comité
que yo creo que es estrategia de país. Diferentes actores están implicadísimos en la mesa nacional, y aquí yo creo que sí que vamos a ser capaces, como lo hemos hecho en Ciudades Inteligentes, de exportar conocimiento, de exportar un documento. Y luego, a ver cuál es. Me voy a detener en dos imágenes. En la parte de ciber, por su trascendencia y por su transversalidad. Hasta ahora estábamos siguiendo unos estándares internacionales que lideraban los americanos, los asiáticos, pero ahora Europa se ha posicionado. Se han creado dos comités a raíz de impulsos de la Comisión Europea para dar apoyo a la Directiva NIS, al Reglamento General de Protección de Datos, en los cuales ya se está trabajando, se están moviendo mucho, los está impulsando Alemania, pero estamos posicionándonos, hemos conseguido nombrar un presidente español en un Working Group 3, el de evaluación de la seguridad de productos, y vamos a crear el Comité Nacional que permita influir, decir lo que la industria, la administración española quiere, necesita y conoce. Hay una norma en marcha dentro de uno de estos comités, que es la norma importante, yo creo, también para modelar un poco el desarrollo de productos tecnológicos, que es la norma de privacidad en el diseño, la norma de requisitos de cómo diseñar productos con privacidad por defecto y por diseño. Está en proceso de desarrollo, en agosto se enviaron los últimos comentarios por parte de los países y bueno, a través del Comité Nacional y de la asociación les iremos informando de sus avances y daremos publicidad y difusión a estos resultados. Y la última norma que quería mencionar, porque sería tanto, es relacionada con el tema del talento digital del que tanto hemos hablado. También a nivel europeo se está normalizando, por así decirlo. Son herramientas que ayudan, no solucionan lógicamente la problemática que hay, pero sí que se ha pasado el marco europeo del European Competence Framework, se ha pasado una norma europea. Se han definido las designaciones de los profesionales, las características de los profesionales. ¿Para qué? Para un poco lo que decíamos al principio, poder hablar en el mismo lenguaje cuando tengamos que definir qué necesidades y qué perfiles se necesitan. Y ya por último, como aplicación de la utilización de las normas por parte de la Administración, está todo el tema de la referencia a normas en pliegos de contratación. Esto es un tema importante, es un tema que la Administración valora y por eso en marzo de este año publicamos la guía para el uso de normas técnicas en contratación pública. Yo creo que es un documento importante que va a ayudar a aquellos responsables de compras públicas a facilitar estos procesos. Y ya esto es un poco lo que yo quería contar, pero como conclusión de todo ello, más que la parte informativa, es que se aprovechen las vías que ofrece el sistema de normalización, que se aprovechen para exportar conocimiento o para pedir, sentarnos en las mesas de normalización y decir lo que necesitamos o lo que no necesitamos o no nos viene bien porque ya tenemos otras cosas que son las que tenemos que defender. Dejo ahí mis datos para cualquier consulta, información, comentario que puedan necesitar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paloma, por tu intervención y, bueno, pueden formular ustedes las preguntas. Luego, cuando termine el siguiente ponente, abriremos un pequeño turno de preguntas. Nos acompaña José Luis Goberna, que es general de división y, como él me ha comentado antes, CEO del Ministerio de Defensa, que yo creo que es la mejor definición y la más próxima a este sector. José Luis, creo que además tienes muchas novedades para contarnos cuando quieras. Bien, a ver si puedo colocar la presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a METIC y a los patrocinadores de este consolidado foro. A ver si me hago con el aparato, que es lo más importante. Vaya. ¿Para atrás? Aquí quiero ir al principio. Me pueden poner en la 1 porque si no... Bien. Mi presencia hoy aquí es en nombre del Secretario de Estado de Defensa
para informarles a ustedes un poco de en qué momento estamos en el proceso de transformación digital del Ministerio de Defensa y al mismo tiempo pues poderles resumir lo que es el instrumento final de todo este proceso que ha durado 3 años, que es el Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa, que se aprobó el pasado día 6 de junio y lo pueden ustedes encontrar en Internet en la versión pública del Boletín Oficial de Defensa del día 7 de junio. Mi presentación, por motivos obvios de tiempo, no puede ser exhaustiva, pero la tienen ustedes a su disposición. Muchas de las transparencias están ocultas, pero la pongo a disposición de todos ustedes porque les servirá de guión para facilitarles la lectura de ese plan. Es mucho más sencillo, al compás de 20 o 30 transparencias, poder seguir ese continuo devenir de letras que muchas veces pues uno acaba exhausto, ¿no?, de leer. Pero véanlo que es un trabajo muy elaborado, realizado a partir de cuando se toma la decisión de reorganizar todo este sector dentro del Ministerio de Defensa. El Ministerio había ya centralizado este sector a partir del año 2008. Teníamos un antecedente de un plan director del año 2002 que llamaba a su actualización y por fin en el año 2015 pues se decide dar un paso más en esa centralización creando el CSTIC, Centro de Sistemas y Tecnologías de Información y las Comunicaciones del Ministerio, y nombrando a su director CIO del propio departamento. Esto pues implica revisar toda la política, revisar ese plan director y crear pues todo una cadena de revisión normativa cuyo punto final, antes de pasar a la ejecución, es de plan estratégico. No ha sido un camino fácil, porque imagínense que no partimos de cero, partimos de toda una estructura anterior, de todos unos sistemas funcionando y de toda una forma de trabajar que, lógicamente, la resistencia al cambio siempre está presente. Esta pequeña exposición les quiero explicar fundamentalmente por qué hemos tenido que hacer un plan estratégico en la realidad, cuáles son los antecedentes y referencias, en qué consiste este PECIS y al final de todos esos 9 apéndices me centraré en el último, que para la industria es el más importante, que es de qué dinero estamos hablando y cómo les invitamos a ustedes a contribuir a este esfuerzo de carácter estratégico, no solo para el Ministerio, sino que, como luego veremos, para España también. La política, como les he dicho, pues se aprueba ese mismo año 2015 en una orden ministerial. Es un documento también bastante completo porque no solo habla de unos objetivos, sino que además incluye una serie de directrices técnicas de cómo se va a realizar el desarrollo de esta política. Y ahí se prevén 2 instrumentos importantes. Primero, un acuerdo entre el secretario de Estado de Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. El jefe de Estado Mayor de la Defensa pasa a ser cliente preferente, pasa a ser el customer, para que los ejércitos pues puedan de alguna manera tipificar qué servicios van a recibir al compás de las tecnologías. Es un cambio de mentalidad completo, porque pasamos de ser múltiples operadores de sistemas a ser receptores de servicios, con lo cual el usuario está más obligado a decir qué es lo que quiere. Y lo que quiere es lo que se vuelca dentro de una serie de documentos que al final lo que cumple son unos requisitos operativos. Dense cuenta que tenemos más de 3.000 hombres en el exterior permanentemente. Y, por tanto, las necesidades van al compás de esas operaciones que bien en el marco de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica nos vemos inmersos. Por tanto, es un panorama dinámico. Eso quiere decir que las necesidades no son estables. No solo no es estable la tecnología, porque nos ayuda cada vez más, sino que nuestro nivel de requerimiento cada vez es mayor. Piensen que en esas operaciones normalmente no estamos solos. Estamos con aliados que también tienen sus tecnologías y existe un gran reto que se denomina interoperabilidad. Ya no podemos estar viviendo de interfaces o de pasarelas. Ya tenemos que vivir en un mundo en el que, como decía antes Paloma, evidentemente hay que normalizar, porque uno de los verdaderos baluartes de esa interoperabilidad es la normalización. Bien, pues a partir de ahí esa política dibuja 6 ejes estratégicos. El primero es la propia infraestructura, el segundo es el planeamiento, la tercera es la seguridad, acompañado también de la interoperabilidad, una estructura de gobierno, porque por tanto no se puede lanzar toda esta marejada sin una capacidad de control, y finalmente diversos instrumentos de racionalización en la política de personal,
en la política financiera, en la política económica, en la política del resto de instalaciones que también sirven a las TIC. Las TIC, y ayer lo decía el teniente coronel, director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, la seguridad no solamente es asegurar los sistemas y no solamente asegurar la operación. La visión que tiene el Ministerio de Defensa de la seguridad va más allá. Normalmente el eslabón más débil son las personas. La seguridad, si está en riesgo, es las personas. Las personas pueden realizar prácticas no autorizadas o no deseables y de ahí normalmente pueden venir los mayores problemas. Esa es la visión un poco integral. A partir de ahí, esos ejes estratégicos pues se han ido desarrollando a través de... se han volcado en una serie de objetivos y la idea es desarrollar durante 6 años ese plan en 2 fases, una primera fase de transición y una fase de consolidación a través de una serie de planes de acción. En la parte de abajo verán ustedes el panorama de las telecomunicaciones a día de hoy, en el cual vivimos con 2 redes, una red alquilada, que es la red de propósito general, que se creó en el año 2002, y una red propia, propietaria del Ministerio de Defensa, que es la denominada red de mando y control, que sirve a los ejércitos. Y múltiples interacciones, múltiples interconexiones, pues en zonas de operaciones o las conexiones normales a Internet o con el resto de la administración. De ahí pasamos a una red única, una red integral, propietaria. Ya no vamos a hacer contratos con los operadores comerciales porque es la condición que nos ha puesto la Administración General del Estado para eximirnos de la CORA. Y para eso se dio un crédito extraordinario por Consejo de Ministros el año pasado de 140 millones de euros para regular esa transición. En ello estamos, se han suscrito 12 acuerdos marco en diferentes ámbitos de las telecomunicaciones, comunicaciones móviles, fijas, vía satélite, para transitar a esa red propietaria del Gobierno de España, que pretende resolver el problema del apoyo a la defensa nacional. Todos aquellos servicios que esa red integral, la I3D, no dé, normalmente se irán a los contratos centralizados del Estado. Ese es un poco el acuerdo que existe en este momento. La fecha de ese punto y final es 8 de julio 2021. En la parte de lo que son las infraestructuras de procesamiento, pues tenemos el mismo problema, es decir, proliferación de salas técnicas que la propia CORA en su estrategia de servicios compartidos ya ha reorientado a simplificarlas en 3 grandes centros de proceso de datos del Ministerio de Defensa. En lo que son servicios específicos de diferentes áreas de la defensa y de la vida de los ejércitos, como puede ser la logística, como puede ser pues la inteligencia, las operaciones, pues nos encontramos con silos. Es lo normal, como ocurre en cualquier empresa. Por tanto, llama también a una racionalización. Y a nivel de equipos de usuario, pues nos ocurre 3/4 de lo mismo. Venimos de un gran parque de la década pasada que con la crisis pues, y la falta de inversión se ha vuelto obsoleta. Por tanto, necesita una renovación y al mismo tiempo una homogeneización. Finalmente, 2 aspectos transversales a las 4 capacidades anteriores, telecomunicaciones, procesamiento, sistemas usuarios, es la ciberseguridad y la gestión de todo este conjunto. En el tema de la ciberseguridad, pues es obvio de que el Ministerio de Defensa pues tiene que defenderse como el resto de la sociedad respecto a los continuos y mayores ataques que se está recibiendo a sus redes y sistemas. Y estamos también en otro tema más importante, quizás, y más interesante, que es la delimitación de los conceptos de ciberseguridad y ciberdefensa. Es un tema importante, la ciberseguridad va asociada a los sistemas, se ha hablado en diferentes aspectos en este foro sobre el tema y entendemos que la ciberdefensa es una capacidad operativa que además de esa seguridad añade la inteligencia sobre el ámbito, sobre el ciberespacio y finalmente la capacidad de poder responder de la misma forma que nos pueden atacar, defendernos. Y finalmente el tema de la gestión es importante porque también partimos de mecanismos diferentes en el ámbito del propósito general y en el ámbito del mando y control que en este momento pues están llamando a una unificación. Y hay un aspecto también muy importante. Este ministerio, al igual que los demás, pues tiene una excesiva externalización. Venimos de un momento que no solo es España, también en todo el ámbito occidental, donde la externalización, la privatización parecía la panacea. Y eso ha generado serios problemas a la defensa nacional y es una tendencia que hay que revertir, sobre todo porque tenemos que mantener una plena disponibilidad de servicios 24 horas todo el año.
no se olviden de eso que le he contado antes. Tenemos 3.000 hombres fuera y, por tanto, hay que atender todas sus necesidades y facilitar todos los apoyos de integración con territorio nacional y en la zona en la que se encuentran. Estas son otras necesidades añadidas que, como he dicho antes, pues son también importantes y están encauzadas, y sobre todo delimitar qué servicios va a dar el Estado en el conjunto de servicios compartidos y qué servicios va a dar el Ministerio de Defensa. También se piensa que esa I3D también puede dar servicios a otros órganos de la Administración, pero desde una infraestructura propietaria. Es decir, todo aquello que sea información clasificada no debe ir a circuitos comerciales, sino que debe mantenerse en un circuito que es propiedad del Estado, como hacen todos nuestros aliados. Este plan, también quiero decirles que es un plan maestro que tiene dos planes complementarios. Uno de ellos es el plan de transformación digital del Ministerio, no de digitalización, sino, como ayer muy bien se matizaba, de transformación digital, es decir, revisar la organización, sacando ventaja de las facilidades que dan las nuevas tecnologías, y un nuevo plan de seguridad de la información. Seguridad de la información que, evidentemente, la ciberseguridad es un elemento esencial, pero además de ella está la seguridad de la información en las personas, la seguridad de la información en aquellas empresas que se relacionan con nosotros, en las instalaciones y en los documentos, en formato, pero ya no en el documento papel, sino en el documento electrónico. Eso es un poco el conjunto normativo en el que ha nacido este plan. Una política, una instrucción del año 2016 que aprueba por primera vez la arquitectura global. Ahora les hablaré del valor de la arquitectura. Si no existe arquitectura, todo este proceso de normalización, todo este proceso de diálogo con las empresas que pueden atender a nuestros requerimientos es un diálogo complejo. Por tanto, es importante que esa instrucción también ustedes la dominen, porque en ella es donde está el catálogo de estándares. Y en ella está el catálogo de productos, y en ella están identificados los servicios que necesitamos. Y en esa instrucción es como un poco se orienta de cómo debe ser el diálogo entre el receptor de esas capacidades y, finalmente, el que las pueda proveer, el proveedor de esas tecnologías, ¿verdad? Y porque es el instrumento que utiliza el resto de nuestros aliados. Y si aquí se desarrolla un producto que cumple con esos estándares, con esa metodología de trabajo, es muy fácil exportarlo en el ámbito de la defensa, porque se habla ese lenguaje. Y finalmente, pues como he dicho, es un necesario alineamiento con esos dos planes secundarios que son la transformación digital y el plan de actuación en la seguridad de la información. El plan de transformación digital del Ministerio de Defensa, al igual que el del Ministerio del Interior, tiene dos partes. El resto de los ministerios se regula su transformación en un solo plan. El del Interior y de Defensa se hace en dos planes. En una parte, la parte general, la parte un poco corporativa, y la otra parte, todos aquellos sistemas que afectan a la defensa nacional, seguridad y a la defensa y la seguridad nacional, que maneja información clasificada, redes de consulta o redes de emergencia nacional. Ese tipo de información se trata de otra manera con un proceso de transformación digital diferencial. Y a partir de ahí, pues no quiero ya robar más tiempo, pues les invito a que lean ese documento, ya les digo que está en Internet, con esta perspectiva de analizar esas 63 líneas de acción que están ahí, porque además esas 63 líneas, al fin y al cabo, son 63 proyectos. Son 63 proyectos que hay que sacar adelante. La técnica que estamos utilizando con las empresas, y algunos de los que están aquí presentes ya la conocen porque han participado en él, es el mecanismo de las RFIs. Vamos a hacer permanentes consultas a la industria de qué capacidades realmente hay en el mercado para solventar nuestras necesidades. A partir de ahí, lo ideal sería entrar en un diálogo competitivo y poder buscar por ambas partes la mejor solución en todos estos proyectos. Es lo que ya estamos haciendo en la parte de telecomunicaciones y pronto vamos a hacer también en otros niveles, como les he dicho antes, en el procesamiento de datos y otra serie de capacidades en las diferentes capas. Y al final les voy a enseñar a ver si me he ido. A ver si me pueden colocar la última. Gracias.
He puesto algunos ejemplos de sus partes. Ahí tienen ustedes las arquitecturas que se prevén y ese es el presupuesto incluido en el plan. Fundamentalmente, el más importante es el primer eje, que es el que tiene 6 objetivos estratégicos, que es renovar toda la infraestructura. Y eso es lo que vamos a intentar hacer de aquí a 6 años. La parte de telecomunicaciones tiene que estar finalizada. Los 140 millones que he hablado antes son aparte. Y esto es una inyección de inversión. Estamos hablando de capítulo 6. Tienen que tener en cuenta que normalmente se puede estar gestionando del orden de 100 millones anuales. Entonces, la idea es que el conjunto de toda esta financiación en 6 años serían 1.000 millones de euros para renovar las TIC, el Ministerio de Defensa. Ese sería un poco el mensaje final. Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, por el panorama que nos has presentado sobre el Ministerio de Defensa y sus sistemas de información. Y bueno, vamos a dar paso, aunque son pocos los minutos que nos quedan para las preguntas. Yo tenía una pregunta que yo no sé cualquiera de los dos, si me la podéis, pues yo creo que está un poco a caballo entre las intervenciones que habéis comentado. Y ese fruto de la experiencia de CEDETI, siempre nos hemos encontrado con problemas para financiar nuevas iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito militar. Y nos hemos encontrado con problemas porque la normativa europea en materia de financiación impide, por ejemplo, que fondos de desarrollo regional, fondos estructurales, puedan financiar actividades militares. Entonces, te permiten las duales, pero con determinadas restricciones, pero una actividad plenamente militar no es posible financiarla, por ejemplo, con este tipo de fondos. Y eso es una normativa de la propia reglamentación comunitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo veis la posibilidad de flexibilizar esos entornos? Ahora que además la Unión Europea está hablando para las nuevas perspectivas financieras del 2021-27, que eso se pueda abrir y que la financiación de actividades de aplicación militar pueda ser un poquito más fácil en el futuro. Pues te agradezco mucho la pregunta porque sobre todo tenía ganas de decir, después de lo que oí ayer, que no todo lo militar es perverso, ¿no? No hay por qué asociar la palabra militar a perverso. Yo no me considero una persona perversa. Hay que considerar que en España lo militar ha resuelto muchas cosas, no en los últimos años, sino a lo largo de la historia. Hay muchísimas cosas, muchos avances tecnológicos que en España han venido de la mano de militares, en la aplicación directa a la defensa nacional o también debido a su competencia técnica. Si no, sería difícil hoy tener el Talgo, por ejemplo, o poder tener redes de comunicaciones que la implantaron militares de mi arma, cuerpo y especialidad fundamental, del cual me siento muy orgulloso. Pero bueno, pasando de eso, también les puedo hablar de una experiencia personal de hace unos 12 años, que algunos de ustedes que están aquí también me han acompañado en ella, que es la Unidad Militar de Emergencias. Y si enfocamos que las capacidades que tiene hoy la Unidad Militar de Emergencias son perversas, pues entonces no sé cómo íbamos a resolver la cantidad de emergencias que surgen en España diariamente a nivel, y que ya de alguna manera, si usted enciende el telediario, si encendemos el telediario, la noticia buena es que la UME ya está allí. Entonces, si la UME ya está allí y son militares, son casi 4.000 hombres que están apoyando a la población y salvaguardando su bienestar cuando surge una situación de este tipo, pues yo pienso que el camino es ese. Es decir, esas comunicaciones y los sistemas de información de la UME se financiaron a través del Ministerio de Industria. Yo creo que fue un éxito, porque de hecho el funcionamiento de la unidad descansa en gran medida en eso, contribuye mucho al mando y control de los sistemas de emergencia, y yo creo que es como se enfoque. Es decir, las tecnologías que tienen una orientación no solo militar, sino a la defensa nacional, pues también tiene un doble uso. Y yo creo que es muy importante que sistemas de localización, que resuelven un problema inmediato, sistemas de emergencias, como he dicho, sistemas de alerta temprana. No hay que olvidar que gran parte del espacio aéreo, en su vigilancia, es una labor del Ejército del Aire. No sé cómo podría funcionar la defensa aérea en España sin el Ejército del Aire. No sé cómo podría funcionar la defensa de nuestra zona marítima de exclusión con los riesgos y realidades que subyacen ahí si no fuera por la contribución de la Armada y de la Guardia Civil. Entonces, si a todo ese uso de todas esas tecnologías le etiquetamos con una orientación, vamos a decir, negativa, pues evidentemente no podemos ir a ningún sitio. El tema, por ejemplo, de las transfusiones de sangre, no sé si ustedes saben, que se inició en España en plena guerra civil,
a través de médicos que estaban ayudando a combatientes. Las guerras evidentemente son perversas, eso no cabe ninguna duda, es lo peor que le puede suceder al ser humano. Pero en ese trasiego de esa lucha, que es muchas veces natural, pues se desarrollan tecnologías, se desarrollan ideas, se desarrolla innovación que luego suele tener un doble uso. No sé si estaríamos en este momento en el nivel tecnológico que estamos, lamentablemente, si no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que es un enfoque. Es decir, yo creo que todos los proyectos que vosotros podéis financiar son realmente viables para nosotros, pero es un poco cómo se presente, es decir, cómo se presenta el resultado final, a quién aprovecha, ¿no? Estoy de acuerdo que efectivamente la capacidad dual siempre facilita lo que es la financiación. En todo caso, el CETI tiene la capacidad de poderlo financiar con fondos propios, de manera que asegura en todo caso, podemos asegurar la financiación de un proyecto, aunque sea plenamente militar, puesto que podemos utilizar nuestros fondos propios, que no tienen esa restricción que tienen los fondos. Lo ideal, si me permites, es que muchas veces esa financiación sea con aliados, es decir, con otros países, con lo cual, pues ese doble uso también tiene un uso conjunto y tiene una capacidad de influir en el tejido industrial, puestos de trabajo, es decir, yo creo que hay muchos factores positivos. Yo estoy contigo, efectivamente, que es una situación puntera. Han desarrollado muchas tecnologías. Yo viví en directo la primera intervención remota a través de un sistema de comunicación satélite de las Fuerzas Armadas Españolas, que me pareció en aquella época era algo realmente espectacular a través de sistemas de satélites. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Y una pregunta muy rápida, porque no estamos ya fuera de tiempo. Luego contestaré a un par de ellas que han formulado el auditorio, que me afectan a mí, entiendo, y entonces me tocará a mí. Paloma, ¿cómo se puede desarrollar un entorno que el sector financiero ya lo está practicando, que es el entorno de sandbox, que es hacer pruebas antes de tener una normativa para que condicionen esas pruebas de alguna forma esa normativa? ¿Cómo se puede hacer esto en el entorno digital? ¿Cómo podemos generar un sandbox de pruebas, de prototipos que luego de alguna manera vehiculen hacia la normalización en el entorno digital? Pues yo creo que eso está muy relacionado con la inclusión de aspectos de normalización en los proyectos de innovación. Yo creo que está relacionado porque es una vía en la cual en la Comisión promovió, creo que fue en el 2013, una comunicación en la cual daba puntos positivos para la financiación para aquellos proyectos que incluyesen, eso era del FP7 en su día, pero luego ha seguido de Horizonte 2020 y FP9 próximo, aquellos proyectos, aquellas propuestas que incluyesen la estandarización dentro de su memoria. La estandarización de dos puntos de vista, que se apoyasen en proyectos y en normas ya existentes y que parte del proyecto, la parte materializable, se transformase en un estándar europeo o internacional. Eso yo creo que es una manera de crear prototipos y parte de eso irlo convirtiendo en normas y en productos al final de utilización general. Yo creo que es así. En todo caso, lo que comentaba antes de la modificación, la transformación del sistema de normalización va por esa vía. Estamos muy centrados en lo que es la producción de normas, pero tenemos que ampliar un poco los servicios a ese tipo de cosas, a investigación prenormativa, a crear nichos de desarrollo, nichos de prueba, que luego sigan produciendo normas, pero que convivan. Esos son, yo creo, nuevos productos y nuevos servicios de los sistemas de normalización, la verdad. Muy bien, pues tomo nota en la parte que nos toca. Muchas gracias. Y ahora contesto rápidamente a dos de las preguntas. Elijo la primera, por ejemplo. ¿Qué novedades existen sobre los nuevos instrumentos de apoyo al I+D+I anunciados por CEDETI como pruebas de concepto del apoyo a innovaciones muy cercanas al mercado? Bueno, una de ellas se la he indicado hoy. Abrimos la semana pasada la ventanilla electrónica, ya saben, en la sede del centro, la posibilidad de presentar solicitudes de ayuda para demostradores que lleguen hasta TRL7 y TRL8. Eso ya está abierto, ya pueden presentar una solicitud donde lo que plantean es un demostrador hasta TRL8 de una tecnología. Y es una ayuda parcialmente reembolsable la que ofrece el centro para ese tipo de proyectos. Es decir, que esto ya está en marcha. Ya digo, desde la semana pasada es posible formular las solicitudes. En cuanto la tercera, por ejemplo, ¿por qué en España no se desarrolla un buen tejido industrial al mismo nivel que otros países europeos como Alemania, Francia, etcétera?
y que el enlazo con la segunda, dice el Innovation Scoreboard, nos sitúa en el grupo de países moderadamente innovadores, lejos de los líderes. ¿Qué políticas de estímulo, reformas habría que desarrollar para combatir las deficiencias? Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que tenemos un error en la identificación de la sociedad y la industria española frente a la tecnología. Para mí la sociedad española es realmente una de las más aceptantes desde el punto de vista de tecnología. Hemos sido pioneros en entornos públicos. Por ejemplo, alguien que vaya por cualquier ciudad española, los controladores de la hora fueron los primeros en el mundo que utilizaron sistemas de inalámbricos para la identificación de matrículas, por ejemplo. Es decir, España es una sociedad tecnológicamente aceptante. De hecho, gracias a las buenas infraestructuras que hemos disfrutado, hemos podido desarrollar, y la sociedad la acepta fácilmente. Otra cuestión es el desarrollo de esa tecnología. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista de desarrollo? Ahí entramos en el tejido industrial. ¿Somos innovadores o no somos innovadores? Somos innovadores. Desde luego las pymes españolas son innovadoras, son muy innovadoras. El 45% de la inversión en I+D privada la realizan pymes en España. ¿Saben cuál es el porcentaje de inversión en I+D que realizan las pymes alemanas? El 15%. Es decir, el problema es nuestra estructura empresarial. Tenemos muchas más pymes. En Alemania el 85% del gasto en I+D privado lo realizan las multinacionales. En Finlandia, hasta hace muy poco, se pueden imaginar cuál es el reparto del gasto en I+D. Es decir, el problema es el tamaño de las compañías. Lo que tenemos es que lanzar iniciativas que permitan el crecimiento de la sociedad, de la pyme española innovadora. Ahí es el punto donde queremos incidir. Por eso en el CETI hemos desarrollado desde hace ya algunos años la línea de capitalización y consolidación de empresas de base tecnológica. Porque nuestro problema no es que no innovemos, el problema es que necesitamos que la pyme se consolide para que incremente y sistematice su actividad innovadora y de I+D, porque evidentemente necesitas tamaño para poder sistematizar un entorno de inversión permanente en I+D. Algunas de las líneas que he comentado persiguen esa idea. Esos grandes proyectos estratégicos de I+D, a 6 y 8 años, planteamos un desembolso anticipado de las ayudas, precisamente para que una empresa de tamaño medio no necesite volver a buscar financiación para ese proyecto que va a durar 6 años. ¿Cuánto va a durar un proyecto de seguridad cuántica, aplicando tecnología cuántica? Pues probablemente hasta dentro de 5 o 6 años no va a estar en el mercado de manera intensa. Necesitamos asegurar que si iniciamos hoy el desarrollo, tienes la financiación asegurada durante esos 5 o 6 años para poder llegar a la parte final. Muy bien, pues muchas gracias. Siento no poder contestar a todas, pero me ofrezco en los ratos de descanso, si alguien quiere formulármela de manera bilateral, encantado de intentar contestarlas. Y pues muchas gracias a los dos ponentes por sus presentaciones, que creo que nos han ilustrado muy bien sobre la actividad de normalización y de los sistemas de información del Ministerio de Defensa. Y gracias a ustedes también por la atención. Nada más. Gracias.